hoy día solo va a ser práctica. Es por eso que solo vamos a pasar 1 hora de clases hoy día. ¿Está bien? Esto no cuenta como laboratorio, solo es como una asignatura de pizarra más o menos. ¿Está bien? Ah, ya, listo. Auxilio. Esta reunión está siendo grabada. Entonces vamos a empezar con la ley de Kirchhoff y vamos a enunciar la siguiente teoría. ¿Ya? ¿Lo lee alguien, por favor? Las reglas de Kirchhoff consisten en los dos siguientes enunciados. La regla de Kirchhoff de las uniones, la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a cero, es decir, la sumatoria de I es igual a cero. La regla de las uniones se basa en la conservación de la carga eléctrica. En una unión no se puede acumular carga eléctrica, por lo que la carga total que entra a ella por unidad de tiempo debe ser igual a la carga total que sale por unidad de tiempo. Ya, entonces primero tenemos la primera ley, que es la ley de las uniones o la ley de los nodos, que nos dice que la suma algebraica de las intensidades o corrientes es igual a cero. Entonces esta es la fórmula que se utiliza para la primera ley. Sumatoria de corrientes es igual a cero. ¿Y dónde canalizamos esas sumatorias de corrientes? En las uniones. ¿Cuáles son las uniones en nuestro circuito? Son los puntos en donde se conectan tres conductores, 3 mayor o igual a 3 conductores, ¿ya? Por ejemplo, el punto A y el punto B son uniones. ¿Por qué? Porque tenemos 3 conductores que se unen en ese punto, ¿ya? Tenemos el de abajo y lo de los costados, al igual que en el punto B. ¿Qué pasa con los puntos C y D? Los puntos C y D se los puede colocar como puntos, pero no se los considera uniones. ¿Por qué? Porque por ese punto solo circula una intensidad, mientras que en los puntos A y B están circulando 3 intensidades, ¿sí? Puede ser que una intensidad esté entrando y en los otros dos conductores la intensidad esté saliendo. Entonces ahí tenemos una derivación de esta primera intensidad, mientras que en los puntos C y D hay una intensidad que entra y luego la misma intensidad sale. Entonces no lo analizamos en la primera ley de Kirchhoff estos puntos C y D. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Hay que definir cuáles son los puntos y cuáles son los que no se consideran puntos en nuestro diagrama, en nuestro circuito. ¿Ya? Ahora aquí nos dice que esta regla se basa en la conservación de carga eléctrica. Una definición de intensidad, la definición de intensidad es la siguiente. En fórmula nos dice que la intensidad o la corriente es el cambio de carga respecto al cambio de tiempo o la variación de la carga en un determinado tiempo o carga sobre tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un determinado tiempo está circulando una determinada carga. Entonces, eso es la intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si por un conductor está ingresando una carga en un determinado tiempo, ya, por ejemplo aquí tenemos un conductor que tiene una intensidad 1, por la cual está ingresando, luego esa intensidad se une con la otra intensidad que viene de la derecha. ¿Qué pasa? Esas dos intensidades convergen en este punto de unión. ¿Y qué va a pasar? Esas dos intensidades se van a sumar y nos va a dar una intensidad 3. ¿Ya? Esa intensidad 3 es la suma de la intensidad 1 y la intensidad 2. ¿Qué pasó aquí? Aquí las dos intensidades, como transportan carga, esas cargas se unen en ese punto y luego se acumulan. Es como si ustedes vieran las tuberías. Si por un lado la tubería ingresa agua y por otro lado la tubería ingresa también agua, por ejemplo aquí ingresa 1 litro de agua,
y en otro lado también ingresa 1 litro de agua, entonces, ¿cuántos litros saldría por la tubería de abajo? ¿Cuántos litros creen que saldría? 2 litros. 2 litros. Entonces, hay una conservación del flujo del caudal de esa tubería, ¿cierto? Entonces, pasa lo mismo con la ley de Kirchhoff en los nodos de los circuitos eléctricos. Siempre se va a conservar la cantidad de carga que entra y la cantidad de carga que sale. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo escribimos las ecuaciones eh, cuando utilizamos la ley de Kirchhoff, la primera ley, la ley de las uniones? ¿Cómo la expresamos en ecuaciones? Entonces, cuando la intensidad entra, intensidad entra, entonces eso se lo considera como positivo, pero cuando la intensidad sale, eso se lo considera como negativo, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser sumar todas las intensidades que entran y salen, y todo eso es igual a cero. Por ejemplo, en la gráfica que se encuentra abajo, esta que estoy marcando, si aplicamos la ley de Kirchhoff, y la intensidad que salga hacia abajo, le denominamos como la intensidad 3, ¿ya? Esta va a ser la intensidad 3. Entonces, ¿qué intensidades o qué corrientes están ingresando a ese punto, a ese nodo? Tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. ¿Qué intensidades están entrando a ese nodo? Tenemos la intensidad 1 y la intensidad 2, entonces esas intensidades van a ser positivas. Intensidad 1 más intensidad. Ahora ya, entonces esas intensidades se las toma como positivas. ¿Qué intensidad está saliendo o qué corriente sale de esa unión? La intensidad 3. Entonces la intensidad 3 es negativa. De esa forma es que ustedes pueden expresar un sistema de ecuaciones a partir de la regla de Kirchhoff de las uniones o la ley de los nodos. ¿Ya? Intensidad 1 entra, intensidad 2 entra, positivo, intensidad 3 sale, negativo. O sea, de esa forma ustedes les colocan los signos a las respectivas intensidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Y ahora vamos con otro, con otro nodo. Por acá. A ver, si entendieron.
Bien. Vamos con el primer gráfico. ¿Cómo sería la ecuación en ese, cómo sería la suma de las corrientes en ese nodo ahí? ¿Cómo se expresaría la ecuación para ese gráfico? Intensidad A más intensidad B menos la I y la D. Ya. ¿Cuáles intensidades son las que entran al nodo? Ah, La la B, entonces intensidad 1, intensidad A más intensidad B. Son las intensidades que están entrando al nodo. Ahora, ¿qué intensidades están saliendo? C y D. Menos intensidad C menos intensidad B. Esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces esa sería la ecuación para expresar las intensidades que ingresan a ese nodo. También si ustedes quieren acomodarlo pueden hacer de la siguiente manera. En un miembro de esta igualdad colocan las variables que son positivas. En el otro miembro pasan las intensidades que son negativas. Intensidad C, intensidad B. Intensidad C más intensidad T. ¿Cierto? ¿Y a qué podemos llegar aquí? Podemos llegar a lo siguiente. Que en un lado de la igualdad son las intensidades que entran, va a ser igual a las intensidades que salen. ¿Ya? Son dos formas de poder expresar una ecuación aplicando la ley de los nodos. Pueden utilizar la primera o pueden utilizar la segunda. Ya ustedes lo ven cuáles convienen mejor o a cuáles entienden. La segunda se ve sencilla, lo único que hacen es en un lado de la igualdad colocan las intensidades que entran y en otro lado las intensidades que salen. Ya no utilizan los signos negativos, pero esto es consecuencia de la primera ecuación, ¿cierto? Vamos con el segundo gráfico. Con el segundo gráfico, ¿qué intensidades están entrando? I1, I4 y I3. Ya, I1 más I4 más I3. ¿Y qué intensidades están saliendo? I5 y I2. Ya. En este caso lo ordenamos, ¿ya? Aquí hay que ordenarlo. Primero vamos con intensidad 1. ¿Intensidad 1 entra o sale? Entra, ¿no? Entra. Positivo. Entra. Intensidad 2 entra o sale? Sale. Sale. ¿Qué vamos a hacer? Negativo. Intensidad 3 entra o sale? Entra. Positivo. ¿Ya? Intensidad 4. Entra también. Positivo. ¿Ya? Y la intensidad 5. Sale. Sale. Entonces todo esto es igual a 0. Entonces la suma de estas intensidades nos tiene que dar 0. Entonces, esto es aplicando la ley de los nodos, la primera forma. ¿Ya? Todos ustedes lo pueden hacer así. O si no, utilizan la segunda forma donde en uno de los miembros colocan las intensidades que entran y otro lado las intensidades que salen. Entonces, primero anoto las intensidades que entran, perdón, y que es intensidad 1, intensidad 3 y intensidad 4. Y en el otro lado de la igualdad coloco las intensidades que salen. Intensidad 5 más intensidad 2. No hay más, entonces son las dos formas para poder expresar con la primera ley de Kirchhoff. Y ustedes lo ven cuál es el más conveniente. Vamos con la segunda ley. Otra persona voluntaria que lea. La regla La autoridad regula que un nodo en esta espiral suma la algebraica de las diferencias de potencial en curva espiral. Incluye
De nuevo, por favor. Regla de Kirchhoff de las espiras. La suma algebraica de la diferencia de potencial en cualquier espira, incluso las asociadas con la FEN y las de los elementos con resistencia, debe ser igual a cero. Es decir, la sumatoria de igual a cero de las espiras, válida para cualquier espira cerrada. Para aplicar la regla de las espiras se necesitan algunas convenciones de signos. Primero, supongamos un sentido de la corriente en cada normal del circuito e indíquelo en el diagrama correspondiente. Enseguida, a partir de cualquier punto del circuito, realice un recorrido imaginario de la espira, sumando las FEN y los IR, conforme los encuentre. ¿Ya? Entonces aquí es parecido también a la ley de los nodos, ¿no? Dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial es igual a cero, ¿ya? ¿Quiénes son las diferencias de potencial? ¿Quiénes producen esa diferencia? Primero tenemos las fuentes, o las FEN. En este caso, en este libro le llaman las FEN. Entonces las fuentes son estos gráficos de acá. Las fuentes, ¿ya? ¿Y cuál es el otro que genera diferencia de potencial? Las resistencias. ¿Ya? Esa diferencia de potencial es igual a la multiplicación entre la intensidad y la resistencia. Entonces, es por eso que aquí tomo en cuenta a las FENS y a los IR, que vendrían a ser la caída potencial que genera una resistencia. ¿Ya? Entonces aquí nos dice la regla de las espiras. ¿Qué tiene que haber para que apliquemos esta regla? Tiene que haber una espira. ¿Y dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en el siguiente gráfico. Entonces, en este gráfico de acá, tenemos la representación de las espiras. Nosotros tenemos espiras, tenemos todo circuito que cierre se le llama espira. Por ejemplo, esto de acá. Esto es una espira, un circuito, es un circuito formado de conductores que están cerrando, ¿ya? Luego aquí tenemos la otra espira, ¿ya? ¿Qué más? Y por último podemos tener los conductores de afuera, que se le denomina la espira 1. Todo esto de acá también se considera una espira. Esta espira más grande, la de afuera, solo está tomando en cuenta los conductores que se encuentran en el exterior. ¿A qué me refiero con eso? A que solo está tomando estos conductores que marco en color verde. Al conductor que cruza, al conductor que se encuentra en el medio, no lo está tomando en cuenta. ¿Ya? Ahora, para la regla de Kirchhoff, las mallas o las espiras, tenemos que primero definir el sentido de la espira, ¿ya? Por ejemplo acá, normalmente el sentido de la espira es horario, ¿ya? El sentido de la espira. Pero acá, en este gráfico, lo está tomando en sentido antihorario, también es válido. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes van a tomar el sentido de la espira antihorario, en todo circuito,
ese sentido se tiene que mantener para que sus ecuaciones salgan bien, para que no haya problemas o no haya errores. ¿Ya? Si ustedes toman el sentido horario, entonces eso quiere decir que todas sus espiras van a ir al lado contrario. ¿Ya? Entonces si es sentido horario, al lado contrario. Igual acá, al lado contrario. ¿Ya? Eso si ustedes lo toman en el sentido horario. ¿Qué más? Una vez definido eso, los signos vienen de la siguiente forma. Esto que está en color celeste vendría a ser el sentido de la espira, ¿ya? El sentido que ustedes le dieron a la espira, que es hacia la derecha en sentido horario. Y fíjense, esto vendría a ser el sentido de la espira, en sentido horario. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que cuando nosotros entremos por el lado negativo de la fuente o de la FEM y salgamos por el lado positivo, eso quiere decir que nuestro valor de la fuente va a ser positivo, ¿ya? Cuando hagamos el sistema de ecuaciones. Y si pasa lo contrario, que nuestro recorrido de la espira, me refiero a esto, a todo esto, nuestro recorrido entra por el lado positivo y sale por el lado negativo, entra por el lado positivo y sale por el lado negativo, eso quiere decir que nuestra fe es negativa, ¿ya? Entonces, cuando ustedes apliquen la ley de las espiras, tienen que tomar en cuenta eso de ahí. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? En la resistencia tiene que haber primero el sentido de la espira. ¿Cuál es el sentido de la espira? Y aquí, de la espira, de aquí lo tenemos. Tendría que ser esto de acá. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener el sentido que ustedes creen que la corriente va a circular por esa resistencia, que vendría a ser esto que está en color azul, en color lila, ¿ya? Y una vez teniendo esos dos gráficos, ustedes pueden definir cuál es el signo que va a tener la caída de potencial o la diferencia de potencial en esta resistencia. Entonces, aquí, si el sentido de la espira es contrario al sentido de la corriente que ustedes han designado en ese tramo o en esa resistencia, el diferencial de potencial va a ser positivo, ¿ya? O la multiplicación de I por R, de intensidad por resistencia, va a ser positivo. Intensidad por resistencia. Eso solo sucede cuando nuestro sentido de la corriente de nuestra espira es contrario al sentido de la corriente que hayamos designado en nuestro tramo. Y lo contrario sería que si el sentido de la espira es paralelo al sentido de la corriente, entonces nuestra caída de tensión o nuestra diferencia de potencial va a ser negativo. ¿Ya? Entonces tienen que tomar en cuenta que estos signos al momento de hacer aplicar lo que es la ley de las espiras o de las mallas. Aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿Podrías repetir las espiras de los signos contrarios de eso, por favor? Ya. Primero tenés que definir el sentido tenés que definir el sentido de esta espira. Por ejemplo, en este gráfico de acá. Vamos a hacerlo más grande.
Reunión está siendo grabada. Ya, repetimos de nuevo entonces la convección de signo en la segunda ley de Kirchhoff. Con el sentido de la espira, esto que dice que en este recorrido, entra por el lado negativo de la fuente, y sale por el lado positivo, entra y sale por ahí, el sentido de tu espira. Entonces el valor de la fuente va a tener un signo positivo. Si entra por el negativo y sale por el positivo, entonces tu fuente o tu pen es positiva. Pero si pasa lo contrario, si entra por el lado positivo y sale por negativo, tu fuente o tu pen es negativa, tiene un valor negativo. ¿Ya? Porque esta regla de Kirchhoff solo se basa en las caídas de tensión o las diferenciales de potencial. ¿Quiénes provocan eso? Las fuentes y las resistencias. Ahora, para la resistencia tienes que tener definido tu sentido de la espira, que esto que está en color celeste, y luego tienes que definir cuál es el sentido que vos crees que la corriente va a tener en esa resistencia. Ahora, para la resistencia, tienes que tener el sentido de la espira y el sentido de tu corriente. Si el sentido de la espira es contrario al sentido de la corriente, entonces tu caída de tensión o tu diferencial de potencial es positivo, ¿ya? Ahora, si el sentido de la corriente, de la espira es paralelo o tiene la misma dirección que tu corriente, entonces tu caída de tensión o diferencial de potencial es negativo. Eso vamos a ver en el siguiente ejemplo.
Ya, por ejemplo, tenemos este circuito de acá, ¿ya? Ahí tenemos la fuente. Ahí tenemos la fuente y luego tenemos las resistencias, ¿ya? Eso está un poco complicado para empezar. Vamos con esto de aquí. Entonces, tenemos que tener nuestra fuente, ¿ya? Como lo simbolizamos, una raya mucho mayor que la otra de ahí. Es como si fuera dos placas, un condensador o un capacitor, pero una de las gráficas, una de las líneas es mucho mayor que las otras. Entonces, a eso le llamamos una fuente o una fe. ¿Qué más? Podemos tener una resistencia conectada a esa fuente. Luego también por acá podemos tener otra resistencia. Acá también otra resistencia. Por acá también lo mismo. Podemos tener una fuente también acá en el lado contrario. Y por acá le asignamos otra resistencia. Vamos a llamar esta resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4 y 5. Esto va a ser la FEN 1 y la FEN 2. La fuente 1 y la fuente 2. ¿Ya? O también lo pueden simbolizar como B1. Eso va a depender mucho de la nomenclatura de cada docente. Entonces vamos a verlo como es. Listo. ¿Qué tenemos que designar ahora? ¿Cuál va a ser el sentido de nuestra espira? Entonces, normalmente es sentido horario. Nosotros trazamos una pequeña circunferencia asimilando el sentido que va a tener nuestra espira. Y en medio le colocamos el número romano que número le tocaría. En este caso, la espira número 1. Luego, en el otro lado, también lo mismo. Espira número 2 y el sentido de la espira es horario. ¿Ya? Son las dos espiras que se utilizaría en la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué más? Tenemos que sacar entonces las ecuaciones para cada espira. Vamos para la espira 1. ¿Ya? Podemos tranquilamente asignar el signo a la FEN, pero nos faltaría asignar el signo a la resistencia. ¿Qué tenemos que hacer con la resistencia? Tenemos que definir el sentido que tendría la corriente sobre esa resistencia. Por ejemplo, para la resistencia 1, ¿ustedes qué dirección creerían que tendría la corriente en la resistencia 1? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál creen que sería el sentido que tendría intensidad en la resistencia 1? ¿Ya? Si esta fuente es la que produce la intensidad. Ya toda fuente produce un diferencial de potencial y ese diferencial de potencial, ¿qué va a generar? Va a generar que en el conductor haya una distribución, una transferencia de las cargas, ¿ya? Va a hacer que las cargas circulen por todo el conductor hasta llegar al lado negativo de la fuente. Eso es lo que hace una fuente, ¿ya? Este es el lado positivo y este es el lado negativo. Al tener un diferencial de Sería potencial positivo, entre sería la las cargas. resistencia 1, su sentido. ¿Cómo? Positivo sería su sentido, la resistencia 1. No, todavía no. Solo le estoy explicando qué es lo que hace una fuente, ¿ya? Una fuente, como les digo, hace que los electrones o las cargas circulen por todo el conductor. ¿Por qué? Porque van del lado positivo al lado negativo, ¿ya? Eso es lo que hace una fuente. Entonces, ustedes, asumiendo eso, entonces vamos a decir que el sentido que va a tener la corriente, la intensidad en la resistencia 1 va a ser hacia la derecha, por la por lo que hace la fuente en los conductores, hace que las cargas se muevan a través del conductor hasta llegar al lado negativo. Eso es lo que hace una fuente. Entonces vamos a asumir que la intensidad va hacia la derecha.
¿ya? Y tenemos que colocarle qué intensidad va a ser la intensidad 1, ¿ya? Listo. Vamos con la intensidad, con la resistencia número 2. Para la resistencia número 2, ¿cuál creen que va a ser la dirección que va a tener la corriente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Como vemos que aquí hacia la izquierda, como vemos que cerca de esta resistencia hay otra fuente, vamos a asumir que la intensidad va a ser hacia la izquierda. O sea, a esto le llamamos intensidad 2, ¿ya? ¿Qué más nos falta? Nos falta la resistencia 3. En la resistencia 3 también circula una corriente. O sea, en todo este tramo, vamos a dividirlo por nodos. Este va a ser el nodo A, este va a ser el nodo B. Eso también se lo considera como nodo, pero no se lo toma en cuenta en la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Vamos a ponerlos por punto en cada cambio de trayectoria del conductor, ¿no? Entonces, en la resistencia número 3 va a circular una corriente, va a ir hacia arriba o hacia abajo la corriente en la resistencia número 3. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, intensidad 3 es hacia abajo. Listo. Entonces, nos faltaría la resistencia 4 y la resistencia 5. La resistencia 4, ¿cuál creen que va a ser la dirección de la corriente? A la izquierda. Hacia la izquierda. Izquierda. Ahora, ¿va a ser una nueva intensidad, una nueva corriente, o vamos a tomar otra corriente que ya hemos descrito por ahí? Sería la intensidad 4. Intensidad 4. ¿Ya? Según la resistencia podemos colocar intensidad 4. Pero ¿qué pasa? De la fuente sale, o sea, esta intensidad 4 circula por toda esta trayectoria. O sea, sale de aquí el lado positivo de la fuente, supuestamente esa intensidad que ustedes definieron sale por ahí, circula por la resistencia 1, esa intensidad 1, y luego llega a este nodo, y en este nodo no sabemos si se divide o se suma, no sabemos, ¿ya? Pero esa intensidad circula por esta trayectoria, por este tramo que está en color azul. Ahora, esa misma intensidad tiene que volver a la fuente, ¿ya? Entonces, esa misma intensidad o corriente tiene que volver a la fuente. Entonces, ¿cuál es la trayectoria que es más cercano al lado negativo de la fuente? Es la trayectoria de acá, este tramo de acá. Entonces, esta intensidad que circula en este tramo va a ser la intensidad con la que sale en el lado positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la intensidad que circula por abajo va a ser la misma intensidad que circula por arriba. ¿Ya? ¿Entendido eso? Sí, auxiliar. ¿Cierto? Si está saliendo con intensidad 1, también tenés que llegar con intensidad 1. No es que se tiene que apreciar otra intensidad porque ya omitimos lo que es la conservación de carga. No es más. Y lo mismo sucede con intensidad que circula por la corriente, por la resistencia número 5. ¿Cuál creen que sería la dirección que tendría la intensidad en esta resistencia número 5? Hacia la derecha. ¿Qué intensidad va a ser? Intensidad 2. Intensidad 5. Intensidad 2, lo mismo. Si sale una intensidad 2 por la FEN 2, también esa misma intensidad tiene que volver a la FEN 2. Listo, entonces no es más. Calculemos entonces las ecuaciones. Colocamos aquí, vamos para la espira 1 o malla 1. Malla número 1. ¿Cuál es la fórmula de la segunda ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de tensiones es igual a 0. Entonces empecemos por la espira número 1, que vendría a ser todo este cuadrado de acá. ¿Ya? Vamos, entonces empecemos con la FEN 1. La FEN 1, según el sentido de la espira, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Entra por el lado negativo y sale por el lado positivo, entonces la FEN 1 es positivo. Entonces
entonces 1 positivo. Luego, siguiendo este tramo de acá, llegamos a la resistencia 1, ¿ya? Entonces, la resistencia 1 multiplicado por la intensidad 1 nos va a dar una diferencial de potencial. Ahora, ¿cuál es el signo que le corresponde a esta diferencial de potencial según el gráfico que tenemos? ¿Qué tenemos? Positivo. Ya, esperen. ¿Qué tenemos? Tenemos que el sentido de la espira, ¿hacia qué lado es? Es horario, y en este tramo tendría que ser el sentido de la espira hacia la derecha, ¿ya? El sentido de la espira. Ahora, el sentido de la corriente que asumimos en esa resistencia también es hacia la derecha. ¿Qué hemos concluido que los dos sentidos concuerdan o son paralelos? Negativo. Negativo. Según nuestra convención de signo, para ese caso, que viene a ser este de acá, nuestra diferencial de potencial es negativo. Negativo. Auxiliar, ¿lo puede volver a explicar eso? No le entendí muy bien. Ya. Aquí ya habíamos definido el sentido de la espira. Lo primero que hicimos fue definir el sentido de la espira, el sentido horario, ¿ya? Después de definir el sentido de la espira, hemos definido el sentido de la corriente. Entonces, el sentido de la corriente sobre esa resistencia va a ser hacia el lado derecho, que está ahí graficado, ¿ya? O sea, cuando está al lado derecho siempre va a ser negativo. Y cuando está a la izquierda No, va a ser positivo. no. Eso solo sucede cuando el sentido de tu espira, como el sentido de tu espira es sentido horario, entonces el sentido de la espira va a ser, en este tramo, va a ser hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿ya? Ahora, el sentido de tu espira tiene la misma dirección que el sentido de tu corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que si los dos tienen el mismo sentido, la espira y tu corriente tienen el mismo sentido, entonces la diferencial de potencial provocada por esa resistencia va a ser negativo, ¿ya? Por esta convección de acá, por esto que hemos definido anteriormente, que si el recorrido, el sentido de tu espira es paralelo al sentido de tu corriente, entonces tu diferencial de potencial es negativo. ¿Está claro eso? Ya auxiliar, la entendí. Sí. ¿Ya? Gracias. Vamos con el siguiente tramo de esta espira número 1. ¿Cuál es el otro tramo? El de la resistencia número 3. En la resistencia número 3 vamos a tener un diferencial de potencial provocado por la intensidad 3 multiplicado por la resistencia 3. ¿Qué pasa acá? El sentido de la espira también es hacia abajo, ¿ya? El sentido de la espira es paralelo o tiene la misma dirección que el sentido de la corriente. ¿Qué signo entonces tendría esta diferencial de potencial? Sería negativo. Auxiliar. Negativo. Bien, ya. Y por último nos quedaría la resistencia número 4. La resistencia número 4 también lo mismo. Hay una diferencial de potencial provocado por la resistencia y la intensidad. Entonces sería intensidad 1 por resistencia 4. Entonces, según nuestro gráfico, nuestra intensidad va hacia la izquierda y también el sentido de la espira por acá sería hacia la izquierda. ¿Cuál sería entonces el signo que le tocaría a esa diferencial de potencial? Negativo, auxiliar. Negativo. ¿Tenemos otro aparato electrónico más que produzca una diferencial de potencial? Ya no hay, ¿no? Entonces, Auxiliar, disculpe, ¿la fuente no era positiva? ¿cuál? La fuente 1. La fuente 1 sí es positiva. Está bien. Y todo esto es igual a pero nada más. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. Entonces, de esa forma ustedes definen bueno,
pueden sacar la ecuación y con su respectivo signo. Hay otra forma también que es más sencilla. Esto es lo que dice el libro. Ya el libro lo hace de esa forma. Esto lo saqué del Semansky. Ahora, hay otra forma que también es más sencilla, en donde solo aplicamos esta ecuación. Sumatoria de tensiones es igual a la sumatoria de las intensidades por resistencia. Sumatoria de intensidades por resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en un lado de la igualdad vamos a tener solo las fuentes y en otro lado vamos a tener solo la multiplicación de la resistencia por las intensidades. ¿Eso qué quiere decir? Que en un lado yo voy a tener solo la fuente, ¿ya? Según el sentido de la espira, mi fuente va a ser positiva. Entra por el lado negativo y sale por el lado positivo. Entonces mi fuente va a ser positiva. Ahora, en otro lado vamos a tener las diferenciales de potencial provocadas por la intensidad y la resistencia. Aquí esto es una derivación de de la primera ecuación. ¿Por qué? Porque aquí en la segunda fórmula es el mismo que el sentido de tu corriente, entonces es positivo. Eso quiere decir que uno tiene positivo. Lo único lo que se hizo fue todas las diferenciales de potencial provocadas por la resistencia se van al otro miembro de la igualdad. Si lo llevamos al otro lado, ¿qué va a pasar? Todas estas multiplicaciones se vuelven positivas, ¿cierto? Y es por eso que sale esta fórmula de acá, las fuentes, y en otro lado las diferenciales de potencial provocadas por la resistencia. Se pueden hacer también por otro método, lo único que pasa es que todas estas diferenciales de potencial se van al lado derecho. Entonces ahí sería más intensidad 3 por resistencia 3 más intensidad 1 por resistencia 4. Nada más. ¿Ya? ¿Qué más nos faltaría en esta primera ecuación? Debido a la malla 1, agrupar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que la intensidad, aquí tenemos intensidad 1 que se repite en esta multiplicación, sumatoria de las resistencias, y no es más. ¿Ya? Y esto quedaría de la siguiente forma. Esto quedaría intensidad. Fen 1 es igual a menos intensidad 1. Factorizamos aquí la intensidad 1 y va a ser aquí resistencia 1 más resistencia 4. Menos intensidad 3 por resistencia 3. Y esto es igual a 0. Aquí las incógnitas en esta ecuación son las intensidades, ya que la resistencia y las fuentes son datos que les va a dar el problema. Las incógnitas son las intensidades, ¿ya? Esas son las incógnitas en este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos en nuestro problema? Tenemos 3 incógnitas. ¿Por qué? Tenemos 3 intensidades que encontrar, ¿ya? Vamos con la malla 2 o la espira número 2. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que la sumatoria de tensiones o diferenciales de potencial va a ser igual a 0. Analicemos entonces esta segunda espira, ¿ya? Ahora yo les pregunto. Empecemos entonces empecemos con por la FEN 2, ¿ya? La FEN 2
arriba es positivo y abajo es negativo. Entonces, según el sentido de la espiral, la FEN2, ¿qué signo tendría? Positivo. Sería Negativo. Negativo sería porque está yendo en contra del espiro. Sí, Su negativo. sentido de la espiral, ¿sí? Respira, entra por el lado positivo y sale por el lado negativo. Entra por el lado positivo y sale por el lado negativo. El sentido de la espira en este tramo acá, estamos tomando que el sentido de la espira es horario, entonces en este tramo entra por el lado positivo y sale por el lado negativo o está en contra de la fuente, entonces es negativo, ¿ya? Vamos entonces con el tramo de abajo, en la resistencia número 5. Positivo La sería. resistencia número 5 va a provocar la intensidad por la resistencia 5. ¿Por qué es positivo? Porque el sentido de la espira en este tramo es hacia la izquierda. ¿Y qué pasa? Que el sentido de la espira y el sentido de la corriente que ustedes designaron se contradicen. Y si se contradicen, aplicamos entonces las convecciones de signo. Si se contradicen la espira y la corriente, entonces se vuelve positivo. ¿Ya? Vamos con entonces la resistencia número 3. También la resistencia número 3 provoca un diferencial de potencial, provoca velocidad 3 multiplicado por la resistencia número 3. Según nuestra gráfica, ¿qué signo tendría esa positivo. Positivo, Silvano. ¿qué edad tienen hasta ahorita? ¿Qué son una 10 ya? Ya son las 10 y más. 17 minutos. Ya, terminemos con esta ecuación y la clase ya. Ya, vamos con la última resistencia que sería la resistencia número 2. Resistencia 2 multiplicado por intensidad 2 provoca un diferencial de potencial. ¿Qué signo tendría esa diferencial de potencial? Si el sentido de la espira es hacia la derecha, si el sentido de la corriente es hacia el contrario, sería entonces positivo. Positivo. No hay más, entonces todo eso es igual a 0. ¿Qué podrían hacer? Podrían factorizar las intensidades número 2, intensidad 2 y la suma de resistencia 5 más resistencia 2. Esto es más intensidad 3, resistencia 3. Esto es igual a 0. Entonces de esa forma ustedes pueden encontrar las ecuaciones aplicando las leyes de Kirchhoff. Ya, los que gusten, pues se pueden salir. La asistencia solo va a valer un ejercicio. Les voy a enviar un ejercicio al Classroom. Si ustedes realizan ese ejercicio, le envían a Classroom y tienen su asistencia. ¿Está bien? Termino esto y acabamos la clase de hoy bien. Algo más que nos falta en este problema es lo siguiente. ¿Cuántas incógnitas tenemos en este problema? En este problema 3. tenemos 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos en lo que hemos calculado ahorita? Tenemos esta ecuación de acá y tenemos esta ecuación de acá. Si tenemos 3 incógnitas y tenemos solo 2 ecuaciones, ¿vamos a poder resolverlas? Sí se puede. Tenemos 3 incógnitas y dos sistemas de ecuaciones. ¿Se puede resolver? No se va a poder resolver. Si tenés 2 ecuaciones y 3 incógnitas, nunca vas a poder resolverlo. Ahí te van a salir varios datos. Entonces aquí tenemos 3 incógnitas, intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3.
son las incógnitas de este problema. Siempre van a ser las incógnitas. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Nos falta una ecuación más. ¿Y esa ecuación de dónde la vamos a sacar? Aplicando la primera ley, la ley de las uniones o la ley de los nodos. ¿Qué nos dice la ley de los nodos? Que la sumatoria de intensidades va a ser igual a 0. Solo tenemos que aplicar solo tenemos que calcular un solo nodo, debido a lo siguiente. Se aplica la siguiente fórmula. El número de nodos que vas a utilizar se toma de la siguiente ecuación, n menos 1. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que primero tenemos que ver cuántos nodos o cuántas uniones tenemos en nuestro gráfico. ¿Cuántos nodos tenemos en nuestro gráfico? Sí, Ausi. ¿Todos auxiliar? Tenemos dos, tenemos A y O. Nodos en que las uniones de tres o más conductores, ¿ya? Los nodos en donde solo existe dos conductores no se los toma en cuenta. Entonces, es cuenta. No sirve. Los únicos nodos que no sirven son tres conductores. Pueden haber más, también se lo toman en cuenta. Pero cuando tenemos solo dos conductores, no sirve. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Tenemos dos. A eso le restamos igual a 1. Esto quiere decir que utilizaremos solo utilizaremos un solo nodo. Un nodo. Nada más. Ese 1, eso es lo que simboliza. Cuando ustedes realizan esa operación matemática, eso quiere decir que solo se va a utilizar un nodo. ¿Ya? Con eso completamos nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, la de los nodos, vamos a tener lo siguiente. Entonces, voy a aplicar nodos, colocamos acá nodo en A, ¿ya? Vamos con el nodo A. En el nodo A, colocamos la fórmula también para expresarla. Nos dice que la sumatoria de intensidades va a ser igual a 0. Entonces, en el nodo A, ¿qué intensidades están entrando? Entra la intensidad 1 y la intensidad 2. Entonces, esas intensidades que entran son positivas. Y la intensidad que sale es la 3. Entonces, esa va a ser negativa. Y todo esto es igual a 0. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ya tenemos la tercera ecuación, la ecuación que nos falta para resolver nuestro problema. Entonces, lo único que hacen ustedes es acomodarlo. La primera ecuación, ¿qué vamos a hacer con la primera ecuación? Solo en un lado de la igualdad mantenemos las variables, ¿ya? Y en otro lado mantenemos las constantes. ¿Quiénes son las variables? La intensidad 1 y la intensidad 3. ¿Qué podemos hacer? Las dos están con signo negativo. Podemos pasarlo al lado contrario para que se vuelvan positivos. Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Intensidad 1, resistencia 1 más resistencia 4 más intensidad 3, resistencia 3. Y esto es igual, y esto quedaría de esa forma la primera ecuación. La segunda ecuación lo mismo. Mandamos al otro lado las que son las constantes y en un lado de esta igualdad se mantienen las variables. En este caso, la F en 2 pasaría al lado contrario porque está con signo negativo. Y aquí se quedaría intensidad 2 más por las resistencias más intensidad 3, resistencia 3. Esto es igual a la F número 2.
Y lo único que hacemos es asociarlas, juntarlas. La primera ecuación tenemos lo siguiente, tenemos que es la intensidad 1 por la resistencia 1 más la resistencia 4, más la intensidad 3 por la resistencia 3, y esto es igual a la FEN 1. ¿Ya? La segunda ecuación es intensidad 2, resistencia 2 más resistencia 5, más la intensidad 3, resistencia 3. Y esto es igual a la FEN 2. Y la tercera ecuación es la de las nodos, donde tenemos que intensidad 1 más intensidad 2 menos intensidad 3, esto es igual a 0. Teniendo nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas, podemos resolver este sistema de ecuaciones. Y ustedes aplican los métodos para resolverlo y van a calcular intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces, de esa forma ustedes pueden calcular las incógnitas, que son las intensidades en nuestro circuito. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende, Ya. auxiliar? Listo. Eso sería entonces todo por ahora. Van a tener en su Classroom lo que es un ejercicio. Van a hacerlo de manera genérica, como está aquí, como les he explicado. Ustedes lo hacen de manera genérica y me calculan las intensidades. Lo hacen tal y como yo lo he hecho, solo que esta vez va a ser para otra figura. ¿Está bien? Eso Yo lo lo voy a presentan. pasar a la diapositiva para sacarle una captura. Claro, lo voy a subir esto también al Classroom. También les debo también el laboratorio número 5. Sí, eso también tengo que subir hoy día para que me presenten el siguiente miércoles. ¿Está bien? Esto de la asistencia, lo que van a hacer ahora solo va a contar como asistencia para todos. Solo tienen que hacer ¿Qué hora, disculpe, vamos a tener para presentarlo, Auxi, disculpe? 2 días, hasta el viernes. Este cuestionario, ¿no? No hacer Ese cuestionario, solo ejercicio es, que mandando, auxiliar. voy a mandar un ejercicio al Classroom y ustedes tienen que hacerlo para que valga como asistencia. ¿Está bien? Que es lo mismo, solo que otro gráfico y solo de manera genérica lo hacen el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo por ahora. ¿Cómo sería de manera genérica? Lo que he hecho con variables. Ya, perfecto. No les voy a colocar datos para que no se perjudiquen en eso. Eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Como deducir, ¿no? Lo que he hecho aquí, lo mismo que he hecho en esta reunión. Entonces nos vemos el siguiente miércoles. Chau, chau, se cuidan. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Una consultita, ¿tendríamos que hacer el informe laboratorio 5 y 6 para el próximo miércoles? Este no es un laboratorio, solo es teoría, ¿no? Solo el 5 van a presentar el próximo miércoles. Y este ejercicio hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes. Puede ser hasta el sábado, que tengo 3 parciales, hoy día, mañana y el viernes. Por favor, si estamos harto parcial. Ya, Sí, bueno, listo. pues. Auxiliar, ya estoy acá por tema médico, de verdad. También estoy corta de tiempo. ¿Podría ser, por favor, hasta el sábado? Está bien, sábado hasta medianoche. Gracias, muy amable. Gracias. La grabación